Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es jueves 21 de mayo y estamos listos para estudiar la lección una vez más con cada uno de ustedes. Un nuevo día, una nueva oportunidad para estudiar y para aprender más de su palabra. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenido. Muy bien, iniciamos el día de hoy con la creación, la caída y la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída, el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base del tema de la historia de la salvación para la raza humana. Lee Génesis capítulo 1 versículo 31, Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17 y Génesis capítulo 3 versículo 1 al 7. ¿Qué ocurrió con la creación perfecta de Dios? Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3 versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Recordemos la pregunta: ¿qué ocurrió con la creación perfecta de Dios? Vemos que el enemigo de Dios quiso estorbar su obra creadora y lo maravilloso que había hecho con Adán y Eva en esta tierra, un jardín perfecto donde se respiraba un ambiente perfecto, santo y sublime, donde las criaturas de Dios podían compartir con su Creador al aire del día. Pero esto Satanás lo llenó de ira y por eso quiso estorbar el plan de Dios para con la raza humana. Recuerde que el plan de Dios era reemplazar los ángeles que habían caído y que habían sido expulsados del cielo. Los seres humanos tendrían el privilegio de estar en la misma presencia de Dios, y Satanás se enojó tanto que quiso destruir la creación que Dios había hecho con el hombre. Así, de esta manera, la creación perfecta de Dios ahora quedó corrompida. De esta manera, entonces, ese carácter santo y perfecto ahora quedó completamente reemplazado por la corrupción que ahora habitaba en sus corazones, en su mente. Ya ellos no contaban con la misma perfección con que habían sido creados al principio. Y una evidencia de eso son los actos de Caín contra su hermano Abel. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado y hasta dónde puede corromper la mente, el carácter, la personalidad de una persona? ¿Hasta qué punto Satanás puede manipular las intenciones de una persona hasta llegar a matar a su propio hermano? Aquí vemos las nefastas consecuencias de la desobediencia, de apartarnos de Dios, las consecuencias del pecado. Y mira que algo también que se me acaba de venir en la mente es que Adán falló desobedeciendo, ¿verdad? No creyendo la palabra de Dios y queriendo hacer su voluntad, incluso sabiendo lo que Dios les había dicho. Y cómo el pecado de Adán ahora luego afecta a sus hijos. Afecta a uno de sus hijos enormemente, al punto de pasar de desobediencia de Adán ahora a su hijo ser un homicida. Eso quiere decir que el pecado va en constante crecimiento. La persona que empieza a pecar o a desobedecer a Dios en las cosas más pequeñas, más tarde también lo hará en las cosas más grandes y más significativas. Muy bien, continuando con la lección, Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Patriarcas y Profetas, página 28.
Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente morirían, como está en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. La serpiente inició su discurso con un interrogante y luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho. No moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios. Obviamente, ella le creyó. ¿Con cuánta frecuencia hemos estado en esa situación de Eva? Que aún sabiendo que estamos haciendo algo que Dios no le agrada, que va en contra de la voluntad de Dios porque lo conocemos en su palabra, aún así nos atrevemos a desobedecer la orden del Señor y las consecuencias de esas decisiones son nefastas. Estoy seguro que en muchas ocasiones hemos estado en esa situación. Qué triste es darnos cuenta que cuando no obedecemos a Dios, todas las cosas que nosotros hacemos no son para bien. No pueden traer bendición a nuestra vida. Y es que nos dejamos llevar por la curiosidad muchas veces. A veces pensamos, no, pero esto no se ve tan malo. Exactamente, nos basamos en nuestro propio criterio, creemos que tenemos la experiencia, que estamos capacitados para eso, pero si vamos en contra de lo que Dios dice en su palabra, realmente no estamos actuando con sabiduría ni inteligencia. Es preferible, como dice el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo confirma Pablo la declaración de Dios de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17? Lee Romanos capítulo 5, versículo 12 y Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué relación guarda estas enseñanzas con la evolución teísta? Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos la pregunta: ¿cómo confirma Pablo la declaración de Dios de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17? Muy bien, nos damos cuenta que en Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo está confirmando la historia del Génesis. Él mismo repite: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, cuando desobedeció a Dios al comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Pero también menciona Pablo el plan de la salvación ejecutado por el mismo Dios en el momento en que Adán y Eva cometen pecado. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Es la referencia de Génesis cuando Dios le dice: si comes del árbol, ciertamente que morirás. Mas la dádiva de Dios ahora está haciendo una referencia a Génesis 3:15, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Génesis 3:15 el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, hablando del sacrificio expiatorio que haría Cristo en favor de la raza humana. No solamente presenta Pablo el problema, que es la muerte a causa del pecado, sino que también presenta la solución, que es el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en nuestro favor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la evolución teísta? Pues nada, porque Génesis dice exactamente cómo fue que Dios creó al hombre. Lo creó del polvo de la tierra. Varón y hembra los creó, y no fue un proceso de 1000 años, de miles de millones de años, no. El Señor formó al hombre, se tomó el trabajo, el tiempo, hizo la figura del muñeco de barro, sopló en su nariz, dice la Biblia, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, no como enseña la evolución, porque este asunto de la evolución teísta es un intento forzado de querer unir la religión o la Biblia con la teoría de evolución, y esto no proviene de Dios, porque sabemos que Dios creó en 6 días literales y bendijo el día sábado y lo santificó. Continuamos con la lectura. En las Escrituras podemos ver que los autores bíblicos posteriores confirman las declaraciones bíblicas anteriores y brindan apreciaciones adicionales. En Romanos 5 al 8, Pablo escribe sobre el pecado y la belleza de la salvación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, según está en Romanos capítulo 5 versículo 12. Pero una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte, como está en Romanos capítulo 6 versículo 23, y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Por ende, la creación, la caída y la cruz están inextricablemente vinculadas. El primer Adán está ligado al último Adán, como está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 y 47. Creer en la evolución darwiniana, aun si se insertase algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Es algo con lo cual nosotros no podemos comulgar. Nosotros sabemos exactamente qué enseña la Biblia respecto de la creación y nosotros debemos defender la fe que profesamos como está revelada en la palabra de Dios. Muchos teólogos han querido conciliar la teoría de la evolución con la creación, pero sabemos que este es el plan de Satanás, queriendo pervertir la palabra de Dios, queriendo meter en la mente de las personas ideas que son falsas. Las mismas ideas falsas con las que Satanás persuadió a Eva a desobedecer la palabra de Dios. Es lo mismo que quiere hacer Satanás en nuestros días, torcer la palabra de Dios para hacernos tomar decisiones equivocadas. Pero fiel es Dios y prometió la compañía de su Santo Espíritu que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros debemos ser juiciosos estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de ella para que ninguna enseñanza falsa nos pueda persuadir y desviarnos del camino. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Que el Señor les bendiga y los esperamos mañana.